Mi madre siempre me llamó hija de nadie y decía que era un estorbo, pero cuando le hicieron un ADN en el hospital, descubrieron que ni siquiera era mi madre, sino que me había robado. No sé cómo sentirme ahora. Mi infancia fue una secuencia de días grises pegados con gritos, portazos y silencios que dolían más que los insultos. Crecí en un rancho medio muerto, justo en la línea entre el Abec y el Carajo, donde ni el viento quería quedarse mucho tiempo. Desde que tengo memoria, la mujer que creí que era mi madre se refería a mí como si fuera una carga maldita que el destino le había echado encima sin preguntarle. Decía que yo era la hija de nadie, como si esa frase fuera mi maldito nombre completo. Nunca usaba mi nombre real, ni siquiera en las reuniones de la escuela, ni para los papeles médicos. Siempre me presentaba como la chiquilla esa que vive conmigo o, peor aún, esa mocosa que tengo que aguantar por culpa de Dios sabe qué karma. Con el tiempo aprendí que no importaba cuánto tratara de agradarle, cuánto ayudara en la casa o cuánto callara para evitar problemas. Siempre encontraba una forma de hacerme sentir como si mi simple existencia fuera un error del universo. La casa no era una casa, era un campo minado. Cada mueble tenía reglas invisibles, cada puerta que se cerraba mal era motivo de un sermón de media hora. Si dejaba una toalla mojada fuera del baño, gritaba que yo era una salvaje sin educación. Si se me olvidaba comprar leche, decía que no servía ni para mandados. Y si me enfermaba, ahí sí que ardía Troya, me lanzaba la medicina al colchón y decía que yo era una exagerada buscando atención, que ni para enferma servía bien. Nunca me llevó a una consulta médica decente, jamás celebró un cumpleaños mío, y si me daban un premio en la escuela, simplemente no se aparecía. Una vez gané una competencia de ortografía del distrito y la directora me preguntó si podían hacer una foto con mi madre para el boletín. Me limité a decir que ella trabajaba, aunque en realidad estaba en casa, acostada en el sofá, diciendo que solo un idiota perdería tiempo en esas bobadas de palabras. Yo nunca vi una foto mía de bebé en esa casa. Ni una. Nada en las paredes ni en los cajones. Cuando preguntaba por eso, ella decía que yo no nací para andar en marcos, que ni siquiera hubo tiempo de tomar fotos con una mocosa como yo. Cada vez que preguntaba por mi nacimiento, cambiaba la historia, que nací en una tormenta, que fue parto en casa, que el hospital quedó lejos, que no había luz, cada año era diferente. Al principio, cuando era chiquita, pensaba que tal vez mi historia era especial. Luego entendí que no era especial, era falsa. Pero una parte de mí, esa parte tonta que aún quería creer que todo tenía una explicación, me decía que ella simplemente no sabía cómo amar. Me convencí de que tal vez ella también había sido criada sin amor, que estaba haciendo lo que podía, que su forma de querer era torpe y rota. Me aferré a eso durante años porque no quería aceptar que, tal vez, esa mujer simplemente me odiaba. Los vecinos tampoco ayudaban. En esa zona nadie se metía en lo que no era su problema. Sabían que yo vivía con ella, sabían que los gritos se escuchaban hasta la cerca, pero siempre miraban a otro lado. Algunos incluso justificaban su forma de tratarme diciendo que yo era muy callada o que seguro era una muchachita difícil. En la iglesia, ella se ponía su mejor vestido y fingía ser una madre ejemplar. Decía que me había criado sola, con mucho sacrificio y lloraba en cada testimonio público como si realmente hubiese cargado el mundo por mí. Yo la miraba desde la banca, tragándome la rabia, imaginando cómo sería si alguien, alguna vez, preguntara mi versión. Llegué a la adultez con una mezcla rara de resentimiento y resignación. Me gradué sola, trabajé desde los 16 limpiando mesas en un diner para ahorrar algo, y me fui apenas pude pagar la renta de una habitación en una casa compartida con otras 3 chicas que apenas conocía. Pero aún así, seguía en contacto con ella. No porque quisiera, sino porque algo dentro de mí se sentía obligado. Como si tuviera que pagar una deuda que no entendía. Como si, por más mierda que me hubiese dado, seguía siendo mi madre. Cuando me llamaba, lo hacía para reclamar. Que por qué no iba a visitarla, que por qué no la ayudaba con el rancho, que si me creía mejor que ella ahora. Yo respondía con monosílabos, intentando mantener una relación que en realidad ya no existía. Hasta que pasó lo del accidente. Fue en un domingo de agosto, uno de esos días que huelen a tierra quemada.
Íbamos de regreso de una cita médica en Lübeck porque ella insistió en que la llevara a revisión por una pierna que, según ella, sentía rara desde hace meses, aunque nunca le hizo caso a ningún médico. Veníamos discutiendo, como siempre. Yo le había dicho que no podía seguir cargando con todo, que no era justo que me usara como chofer, enfermera y empleada. Ella respondió con su frase favorita: no te olvides que si hoy estás viva es gracias a mí, malagradecida de mierda. Minutos después, un conductor borracho se saltó una señal de pare y nos impactó de frente. Todo se volvió confusión, luces rojas, ruido metálico, gritos y luego oscuridad. Cuando desperté en el hospital, tenía un yeso en el brazo izquierdo, moretones en el abdomen y un dolor sordo en el costado. Pero estaba viva. Ella también. Estaba a 2 habitaciones de la mía, gritándole a las enfermeras porque no le habían servido el desayuno caliente. Al segundo día, una doctora se acercó con una expresión que no supe descifrar del todo. Me preguntó si podía hablar en privado, y cuando asentí, cerró la puerta y me dijo, casi con pena, que habían tenido que hacer análisis cruzados de sangre para una posible transfusión y que, bueno, los resultados indicaban que no teníamos ningún tipo de relación genética. Ni madre e hija. Ni siquiera remotamente cercanas. Yo me reí. Le dije que debía haber un error, que seguro era algún cruce de datos. Ella se quedó seria. Me mostró los papeles. Y no era un error. Lo repitieron 3 veces. Mi madre no era mi madre. No éramos nada. Nada. Solo 2 personas que compartieron un techo y una mentira. Fue como si mi cerebro se desconectara de mi cuerpo. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, sintiendo como algo dentro de mí se rompía en silencio. No sabía si quería salir corriendo, abrazarla o estrangularla. Porque en ese momento todavía no sabía lo peor. Todavía creía que, tal vez, había una historia confusa detrás. Tal vez me adoptó sin papeles. Tal vez algo se perdió en el camino. Pero no. En los días que siguieron, descubrí que lo que había pasado era muchísimo más jodido. Y eso fue lo que me encendió. Porque una cosa era no sentirme querida. Otra muy distinta era descubrir que toda mi vida fue una maldita mentira. Actualización 1. Pasaron exactamente 9 días desde aquella primera conversación con la doctora hasta que una pareja de agentes del FBI apareció en la puerta de mi habitación. Eran 2, una mujer con expresión dura, de esas que no necesitan levantar la voz para imponer respeto, y un tipo algo más relajado, con el típico acento del norte y una libreta vieja donde iba anotando todo. Incluso lo que no tenía sentido anotar. Me pidieron que apagara el televisor, que lo que iban a decir no era fácil de escuchar y que necesitaban toda mi atención. En ese momento, mi mente ya estaba un desastre, pero asentí y les dije que fueran directo al punto. Lo que me soltaron no parecía real. No al principio. Según su investigación preliminar, una bebé había desaparecido en el año 2000 en el estado de Nevada. Una niña de apenas 4 semanas, sacada de una feria comunitaria mientras sus padres se distraían pagando unas bebidas. No hubo testigos claros, las cámaras de seguridad eran basura y los carteles que se colgaron por toda la zona solo servían para que la gente hablara un par de semanas y después pasara la página. El caso había quedado archivado como uno de los tantos que se congelaban en el tiempo, sin pistas ni movimientos, hasta que, por una absoluta casualidad, se toparon con los resultados de mi prueba de ADN y el patrón coincidió con los de una muestra que habían guardado de los padres originales. Esos padres, eran mis padres. No sé cómo explicar lo que sentí. No fue alegría, ni tristeza, ni rabia. Fue como si me hubieran tirado al vacío con los ojos vendados y el estómago vacío. Los agentes me explicaron que el ADN había sido verificado en 3 laboratorios distintos y que, a partir de ese momento, yo era considerada una víctima de secuestro infantil y ellos, por ley, tenían que iniciar un proceso de reunificación y reparación. Me ofrecieron apoyo psicológico, protección, asesoría legal y hasta alojamiento si no me sentía segura volviendo al rancho con la mujer que hasta ahora creía mi madre.
Les pregunté si ya le habían dicho algo a ella, si sabían lo que planeaban hacer con esa cabrona. La agente me miró fijo y dijo que no, que aún no, que querían proceder con cautela y reunir más pruebas, más evidencia, más contexto. Me ofrecieron quedarme en un lugar neutral o que ellos se encargaban de movilizarme a otro hospital hasta que tomaran acciones legales. Yo me negué. Les dije que no quería moverme ni un centímetro más. Que si había aguantado 20 años bajo el mismo techo que esa perra, podía aguantar unos días más. Pero que quería estar allí, presente, cuando se enterara. Quería verle la cara, quería que supiera que lo sabía. Que todo se le había ido a la mierda. Que no podía controlar la narrativa esta vez. Los agentes dudaron, pero aceptaron. Acordamos que yo no diría nada, que no le daría señales, que actuaría con total normalidad mientras ellos reunían lo necesario para obtener una orden judicial y mover a la policía local. Lo que no sabían era que yo ya había empezado mi propia búsqueda. Desde el primer momento en que supe que no tenía ningún lazo de sangre con ella, empecé a investigar. Llamé a una amiga que trabajaba como asistente en un bufete en Dallas, le conté solo lo justo y le pedí ayuda con registros, bases de datos, documentos. Ella no me hizo preguntas. Me envió los nombres de los propietarios del rancho, los registros del nacimiento en el condado, los papeles de seguro, todo. Descubrí que mi acta de nacimiento era una falsificación burda, registrada en un pequeño pueblo donde ni siquiera vivíamos. Los nombres eran inventados, y la firma de la madre era una copia barata de un documento de otra mujer. Nadie había revisado nada porque, bueno, era Texas en los 2000, y una mujer blanca con bebé en brazos no levantaba sospechas. Nunca antes me había sentido tan jodidamente enojada con el sistema. Durante las siguientes semanas, mientras los agentes hacían su trabajo legal y yo hacía el mío personal, me dediqué a observarla. A estudiarla. A mirar cómo seguía tratándome con esa mezcla de desprecio y superioridad que me había escupido desde niña. Me preguntaba por qué estaba tan callada, que si tenía miedo de que la hospitalización me dejara tarada o si me iban a salir manías de loquera. Me reí en su cara más de una vez, y por dentro, me lo saboreaba. Porque ella no tenía ni puta idea de que su imperio de mierda se estaba desmoronando, y yo era quien tenía la dinamita en la mano. Aproveché para tomar fotos. Grabé conversaciones. Pedí a una enfermera que me ayudara a dejar una grabadora portátil en su habitación por si se quejaba de los cuidados. Todo estaba perfectamente orquestado. Cada audio, cada maldita palabra, cada insulto, cada momento en que me decía que ojalá no me hubiera tenido. Todo eso se convirtió en evidencia. Y mientras tanto, los agentes me mantenían al tanto del proceso. Me dijeron que habían contactado a mis padres biológicos, que estaban vivos, que seguían juntos, que nunca habían dejado de buscarme. Que habían recibido la llamada con lágrimas. Que ya sabían de mí. Que querían verme. Y ahí fue cuando el vacío se hizo aún más grande. Porque mientras planificaba con toda la rabia del mundo cómo joderle la existencia a la mujer que me robó, también tenía que asimilar que allá afuera había dos personas que me habían amado sin conocerme. Que habían llorado cada cumpleaños mío sin vela, sin torta, sin rastro. Que se habían aferrado a una foto vieja y una esperanza rota durante más de 20 años. Me mandaron una carta. Escrita a mano. Con tinta corrida por las lágrimas. Decía algo así como, no sabemos si aún puedes perdonarnos por no haberte protegido. Pero si alguna parte de ti quiere conocernos, aquí estamos. Nunca dejamos de creer que volverías. No tienes que hacer nada. Solo vivir. Solo existir. Ya con eso es suficiente. Leí esa carta unas 10 veces seguidas, sin poder evitar que se me partiera el alma. Porque nunca nadie, nunca, me había dicho que solo por estar viva yo era suficiente. Guardé la carta, pero no respondí aún. Tenía algo más urgente entre manos. Y era hacer que aquella mujer pagara. No solo por lo que me había hecho a mí, sino por lo que les había hecho a ellos. Porque no se trataba solo de mí. Ella destruyó una familia. Mató sueños. Les arrancó a su hija y la enterró en un rincón seco de un estado ajeno donde todo lo que conocí fue gritar en silencio.
Ella tenía que caer. No como una señora enferma, no como una víctima del sistema, sino como lo que realmente era, una ladrona de vidas. Y yo me iba a encargar de que así fuera. Con cada puto detalle. Sin piedad. Sin remordimientos. Porque por primera vez en la vida, tenía algo que me sostenía. Una verdad. Una historia mía. Un camino real. Y no pensaba soltarlo. Ni un centímetro. Actualización 2. Pasaron exactamente 27 días desde que los agentes federales me revelaron la verdad hasta el día en que se ejecutó su arresto, y si bien ese periodo fue un infierno emocional para mí, también fue el tiempo que necesité para afilar cada filo de la venganza que venía cocinando desde que me enteré de que no era su hija, sino su trofeo robado. Durante esas casi 4 semanas, cada palabra que salía de su boca me sonaba distinta. Ya no era solo la mujer amargada que me maltrataba porque sí, sino la cabrona que había secuestrado mi vida y me había arrastrado a un infierno disfrazado de familia. No podía mirarla sin sentir que el estómago se me revolvía. Pero tampoco podía permitirme caer. Tenía que aguantar. Sonreír. Fingir que no sabía nada. Y lo hice, mejor de lo que creí posible. Me sentaba junto a su cama en el hospital, le ayudaba con la comida, le alcanzaba el bastón, le acomodaba las cobijas, y mientras tanto grababa mentalmente cada gesto, cada frase, cada insulto lanzado con naturalidad. Me llamaba lenta, bruta, desagradecida, y en un momento incluso soltó que ojalá yo hubiera muerto en ese choque porque así no jodería más con mis dramas de niña rebelde. Lo que ella no sabía era que mientras escupía su veneno, yo estaba en constante contacto con los agentes, que me mantenían informada sobre el avance del caso y que incluso me habían permitido colaborar, discretamente, con la recolección de más pruebas. Les entregué grabaciones, documentos, fotografías. Les hablé de cómo cambió mi acta de nacimiento, les mostré los certificados médicos manipulados, la inscripción escolar fraudulenta que me hizo pasar como suya en un distrito donde ni siquiera vivíamos realmente. Todo eso, sumado al análisis genético, formaba una cadena tan sólida que no necesitaba adornos. Ella era culpable. Y lo mejor, no lo veía venir. El día que la dieron de alta fue el mismo día que la policía del condado de Lubbock, acompañada de un par de agentes federales, se presentó en la entrada del hospital con una orden judicial de arresto firmada y sellada. Yo lo supe antes que ella, porque uno de los oficiales me avisó por mensaje de texto para que me preparara. Me paré frente a la puerta de su habitación, justo cuando una enfermera la ayudaba a levantarse de la cama, y fingí que iba a acompañarla hasta el vehículo que la recogería. Llevaba conmigo un sobre, no muy grueso, pero cargado con todo el peso del infierno que me hizo vivir. Era una carpeta con copias de su orden de arresto, el informe del FBI y una fotografía mía de bebé que había aparecido en uno de los carteles de Missing Child. La misma imagen que mis padres biológicos habían entregado a las autoridades 24 años atrás. En cuanto la vi lista, con su rostro cansado pero lleno de esa arrogancia asquerosa que la caracterizaba, me acerqué y le dije en voz baja que no se preocupara por nada, que el viaje de regreso ya estaba coordinado. Ella me miró sin entender y soltó un suspiro de esos que usan las viejas cuando creen que todavía pueden manipularte. Dijo algo como, más te vale que me lleves directo a casa, porque si me haces dar vueltas con tus estupideces, te juro que no te hablo nunca más. Le respondí con una sonrisa y un no te preocupes, vieja, esto te va a llevar directo a donde te corresponde. La escena se congeló por un instante cuando 2 policías uniformados entraron por la puerta con la orden en mano. Ella parpadeó, confundida. Al principio pensó que era un error. Intentó reírse. Preguntó qué estaba pasando con esa voz nasal que usaba cuando quería fingir autoridad. El oficial principal le leyó sus derechos en voz alta, clara, sin titubear, mientras el otro se acercaba para esposarla. Ella comenzó a gritar que no entendía, que había una confusión, que esa niña, refiriéndose a mí, estaba inventando cosas. No me moví. Me limité a abrir el sobre que tenía en la mano y le mostré la hoja donde aparecía el análisis de ADN, el código del caso y, finalmente, la foto en blanco y negro de una bebé con una sonrisa apenas formada. Le dije,
despacio, para que le quedara grabado: me secuestraste, hija de puta. Me robaste la vida, me hiciste creer que venía de ti, cuando ni siquiera sabías cómo se meía una madre. Pero eso se acabó. Hoy, por fin, te van a tratar como lo que eres. Una criminal. Y voy a estar ahí para verlo todo. La llevaron en silla de ruedas, esposada, gritándole a los oficiales que todo era una mentira, que yo era una desquiciada, que estaba manipulando a todos. Las enfermeras la miraban con sorpresa, algunos pacientes salieron de sus habitaciones para mirar el escándalo. En menos de 5 minutos, esa mujer que había pasado la vida gritando órdenes desde una posición de falso poder, era arrastrada fuera del hospital como lo que realmente era, una delincuente miserable. En el pasillo, me crucé con una reportera local que estaba cubriendo otro tema, pero que en cuanto escuchó el alboroto y vio el movimiento policial, sacó su teléfono y empezó a grabar. Yo no dije nada. Solo caminé hasta la salida y me senté en la banca del jardín, respirando por primera vez sin ese nudo en el pecho. Horas más tarde, la noticia explotó en los medios locales. Los titulares eran casi absurdos de leer. Mujer tejana arrestada por secuestrar a bebé hace más de 2 décadas, la hija no era su hija, ADN revela uno de los casos más perturbadores del año. En cuestión de horas, el rancho donde crecí se llenó de cámaras, curiosos y vecinos que no sabían si creer o no lo que veían en la pantalla. Una mujer que antes era considerada discreta, estricta pero trabajadora, ahora estaba siendo señalada como una usurpadora de identidades, una ratera de infancias. Y lo mejor, cada detalle de su historial salió a la luz. Desde los documentos falsos hasta las deudas ocultas, las denuncias de abuso verbal hechas por maestras cuando yo era niña, que nunca prosperaron porque ella las amenazó con demandarlas. E incluso un par de testimonios anónimos que aseguraban haberla visto en la feria donde me robaron, aunque en ese entonces nadie les creyó. Yo no di entrevistas. No salí en ninguna cámara. Rechacé cada solicitud con un simple no estoy lista. No porque tuviera miedo, sino porque quería que todo girara en torno a ella. A su caída. A su humillación. Que todos los reflectores la quemaran por dentro. En paralelo, activé la demanda civil con la ayuda del bufete de Dallas. Exigí reparación económica por daño emocional, físico y por los años de vida robados. Presentamos pruebas, recibos, fotos, declaraciones de especialistas y en cuestión de días el juez aceptó iniciar el proceso con carácter prioritario. Pedimos embargo inmediato de sus propiedades, el rancho, la camioneta, la cuenta bancaria que usaba para recibir el dinero de una pensión falsa. Y mientras ella esperaba en una celda sin calefacción, mirando al techo y preguntándose en qué momento todo se fue a la mierda, yo dormía como nunca antes. Con los papeles legales al lado de mi cama, con el audio de su arresto en mi celular, con la certeza absoluta de que, esta vez, ella no iba a salirse con la suya. Porque esta vez, no solo tenía la verdad, también tenía el poder. Actualización 3. Había pasado poco más de 5 meses desde el día de su arresto cuando por fin se fijó la fecha para el inicio del juicio federal. Durante ese tiempo, yo vivía en una especie de doble realidad. Por un lado, estaba el presente, donde cada día traía una nueva notificación judicial, un nuevo archivo con más pruebas. Un nuevo mensaje de mi abogada informándome sobre el avance del proceso penal y de la demanda civil que habíamos interpuesto, y por otro lado, estaba esa especie de limbo emocional que me empujaba a revisar. Una y otra vez, cada detalle de mi infancia, tratando de reconstruir los huecos que esa mujer había sembrado en mí como minas emocionales. Me despertaba en la madrugada con los dientes apretados, soñando con gritos que no sabía si habían sido reales o producto del cansancio. A veces abría el cajón donde tenía guardadas las fotos viejas de los expedientes, con mi cara de bebé impresa en papel amarillento, y me quedaba viéndolas durante horas, como si pudiera convencerme por fin de que sí. Esa era yo. Esa niña era yo. La misma que apareció en noticieros 20 años después como la secuestrada de Texas. La fiscalía fue clara desde el primer momento. Tenían suficiente evidencia para hundirla sin necesidad de un testimonio emocional, pero querían que yo hablara.
Querían que el jurado escuchara de mi propia voz lo que significó vivir toda una vida bajo el yugo de una mujer que no solo me robó, sino que construyó una cárcel psicológica con cada palabra y cada gesto. Me ofrecieron acompañamiento psicológico, una sala privada para descansar si me sentía abrumada, y la posibilidad de dar mi testimonio grabado si el trauma era demasiado. Les dije que no. Les dije que iba a estar ahí, de pie, con la frente en alto y la voz firme, porque no iba a dejar que la historia volviera a escribirse sin mí. Ya bastante se había contado a mi costa sin que yo tuviera derecho a decir nada. Esta vez no. El día del juicio, el tribunal se llenó desde temprano. La prensa había seguido el caso con tanto morbo como precisión. En las afueras, se apostaron reporteros con cámaras, vecinos que se decían sorprendidos por la noticia, aunque más de uno se notaba demasiado curioso para ser inocente. Entré al tribunal con la cabeza alta, acompañada por mi abogada y por un par de personas del programa de asistencia a víctimas. Llevaba un vestido sencillo, oscuro, sin adornos, pero firme. Quería que me vieran. Que no pensaran en mí como una figura rota que necesitaba compasión, sino como una mujer jodidamente cansada de que le arrebataran todo. En la primera fila, estaban ellos. Mis padres biológicos. Ion y Marisa. Los había conocido unas semanas antes, en una reunión privada que solo puedo describir como el encuentro más surreal y emocional de mi vida. Lloramos sin hablarnos durante 20 minutos. Solo nos abrazamos. Ellos me contaron cómo fue criar la ausencia, cómo era preparar navidades para una hija que no estaba, cómo sobrevivieron a la culpa de haberse distraído un segundo. Yo no dije mucho. No hacía falta. El vínculo ya estaba ahí, hecho de silencio compartido y lágrimas contenidas. Esa mañana estaban ahí por mí. No como símbolo. Como familia. Cuando la trajeron, esposada, supe que todo valía la pena. Entró con la cabeza baja, el rostro demacrado, sin maquillaje, con el uniforme naranja arrugado, y con una actitud de animal acorralado. Apenas me miró, pero yo la miré todo el tiempo. Quería que sintiera cada palabra como una puñalada lenta. El fiscal comenzó con una exposición impecable. Mostró los documentos falsificados, las fechas de inscripción escolar, los reportes médicos que ella misma firmó con identidades inventadas. Luego, puso sobre la mesa los análisis genéticos y la prueba de ADN hecha por los laboratorios federales. Cada documento llevaba su nombre como autora o responsable. Cuando llegó mi turno de declarar, el juez me dio la palabra. Caminé hasta el estrado sin titubear. El silencio en la sala era tan denso que podía escucharse el sonido de las respiraciones contenidas. No hablé desde el dolor. Hablé desde el hartazgo. Les conté cómo viví bajo insultos diarios, cómo cada día me hacía sentir como una presencia indeseada. Dije que nunca tuve una puta foto de infancia, que me negaba a celebrar mis cumpleaños, que me hacía sentir una carga inútil. Les hablé de las veces que dormí con hambre, de cómo me quitaba los regalos de Navidad que algún conocido intentaba darme, de cómo se burlaba de mi forma de caminar, de hablar, de pensar. Les conté que llegué a creer que yo no merecía amor, porque así me lo había enseñado, con desprecio diario, con golpes disfrazados de disciplina y con palabras que dolían más que cualquier castigo físico. También hablé de la confusión. De lo que sentí cuando me dijeron que no era mi madre. De la mezcla de alivio y rabia. Porque sí, una parte de mí sintió alivio al saber que no venía de ella, que mi ADN no estaba manchado con su odio. Pero otra parte se rompió de formas que todavía no sé cómo reparar. Cuando terminé mi testimonio, el juez hizo una pausa antes de permitir las preguntas de la defensa. Ella intentó hablar. Dijo que me rescató de una situación precaria, que me cuidó como pudo, que mi odio era el resultado de traumas inventados por los medios y por las autoridades. Quiso verse como víctima. Como mártir. El fiscal la interrumpió para recordarle que la palabra rescate no aplica cuando se trata de un secuestro. Que no puedes robarte a una niña de brazos, desaparecerla del mapa y luego argumentar que la criaste por compasión. Que la intención nunca limpia el crimen. Que su odio constante demostraba que ni siquiera la falsa versión maternal que vendía tenía sentido. Fue demoledor.
El jurado deliberó durante 2 días. Cuando volvimos a la sala, el veredicto fue claro, sin espacio a interpretaciones: culpable de secuestro agravado, suplantación de identidad, abuso infantil continuado y fraude institucional. La sentencia fue contundente: 15 años en una prisión estatal, sin derecho a libertad condicional anticipada. 15. En papel puede parecer poco. En la práctica, para una mujer como ella, que nunca había sido tratada como criminal, que vivía de controlar todo a su alrededor, esa sentencia era una eternidad. En cuanto escuchó la decisión, estalló. Gritó que era injusto, que yo la estaba matando, que iba a pagar por esto, que ojalá me pudriera con mi nueva familia de mierda. El juez ordenó sacarla de inmediato. Mientras la escoltaban fuera de la sala, yo me mantuve en silencio. No lloré. No me moví. Solo la miré, como quien observa por última vez al monstruo que lo mantuvo encerrado toda la vida. Salí del tribunal directo a abrazar a mis padres. Me temblaban las piernas, pero no era por miedo. Era por la descarga de una tensión que llevaba 20 años acumulada. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sillón de la casa de mis padres biológicos, en Dallas, mirando por la ventana como si esperara algo. Pero no esperaba nada. Por primera vez, no tenía que esperar nada. Ya no había gritos. Ya no había amenazas. Ya no había esa sombra detrás de cada paso que daba. Solo había silencio. Y por primera vez en la vida, ese silencio se sentía como libertad. Actualización 4. Habían pasado poco más de 9 meses desde la sentencia cuando, por fin, sentí que podía caminar por las calles sin cargar el peso de una identidad prestada. Durante ese tiempo, no solo volví a aprender cómo se pronunciaba mi verdadero nombre, sino que empecé a entender lo que significaba tener una historia propia que no naciera del robo, la humillación y la mentira. Vivía en Dallas desde hacía algunos meses, en una casa que me ayudaron a conseguir mis padres biológicos, no porque quisieran comprarme su regreso, sino porque entendieron que yo no estaba lista para compartir un mismo techo. Teníamos nuestras visitas, nuestros domingos raros pero cálidos, nuestras cenas donde los silencios decían más que las palabras, y aunque era extraño al principio, también era honesto. Había algo profundamente sanador en mirar a alguien a los ojos y no sentir miedo. Esa gente que alguna vez lloró por mi ausencia sin saber siquiera si seguía viva, ahora compartía el desayuno conmigo, me mandaba mensajes sin exigencias. Y me hablaba con ese cariño discreto que se construye cuando no hay espacio para mentiras. Pero mientras intentaba reconstruirme en ese nuevo lugar, también me encargué, en silencio y con cada paso firme, de que la mujer que me robó entendiera, desde su celda, que su caída no terminaba en una condena. Que su castigo no era solo perder la libertad, sino ver cómo cada maldito pedazo de su mundo se deshacía, lenta y meticulosamente, bajo mis propias manos. Lo primero que hice fue recuperar legalmente el terreno donde crecí. El rancho, ese maldito pedazo de tierra reseca donde pasé años recogiendo excremento de animales, lavando ropa hasta con los nudillos abiertos y comiendo sobras mientras ella comía filetes. Había quedado en su testamento como patrimonio personal, pero al haber sido adquirido con documentos falsos bajo una identidad construida a partir de un secuestro, todo estaba sujeto a revisión. Mi abogada no tuvo que mover muchos hilos. Solo bastó con presentar la declaración de la corte donde se le reconocía como criminal convicta y la relación directa con el fraude documental. En menos de 4 semanas, el rancho dejó de estar a su nombre y pasó a un fondo de administración judicial. Yo tenía la opción de venderlo, pero no lo hice. Lo conservé. No por apego, sino porque sabía exactamente lo que quería hacer con él. Llevé a un tasador, un arquitecto y una empresa de demolición. Les pedí que me dieran un presupuesto para desmontar toda la casa principal, el granero y las construcciones pequeñas, excepto una, la cochera donde me obligaba a dormir cuando había visitas. Con el pretexto de que una chiquilla como yo no tenía por qué incomodar a los invitados. Quería que todo desapareciera, excepto ese maldito espacio. Y lo hice por una razón específica: convertirla en una especie de museo del horror, pero no para que otros lo visitaran, sino para mí. Mandé encargar una placa que decía: aquí se construyó una mentira. Aquí se gestó el dolor.
Aquí comenzó mi libertad. Y la colgué en la puerta, justo donde ella solía pararse a gritarme que limpiara más rápido, que no era suficiente, que nunca sería suficiente. También me aseguré de que cada movimiento económico que se derivara de sus propiedades confiscadas, cada centavo recaudado por la venta de sus pertenencias, vehículos y cuentas bancarias congeladas, tuviera un destino claro, financiar mi recuperación emocional y la de otros. Creé un fondo bajo mi nombre, nada ostentoso, nada público, para ayudar a víctimas de secuestros infantiles y abuso doméstico que salieran del sistema sin saber a dónde ir. Fue mi forma de redireccionar el veneno que me dejó, convertirlo en medicina para otros. Pero lo más dulce, lo que más saboreé, fue el sistema de notificaciones judiciales que obligaba a su defensa a comunicarle periódicamente todo lo que estaba ocurriendo con sus antiguos bienes. Cada vez que vendíamos algo, cada vez que una cuenta era liquidada, cada vez que un cheque era girado a nombre del fondo que yo había creado, su abogada tenía que llevarle la notificación impresa, como parte de su responsabilidad legal de mantenerla informada sobre el proceso de restitución. Ella leía, detenida, cada renglón que explicaba cómo todo lo que creyó suyo se estaba usando para pagar la terapia de una joven en Houston, o la vivienda de emergencia de una madre en El Paso, o el juicio de custodia de una chica en San Antonio que había escapado de una situación igual de miserable. Era como si, desde su celda, tuviera que ver cómo todo lo que controló durante años se convertía en herramientas para que otras personas escaparan de mujeres como ella. Recibí una carta de una de sus compañeras de celda. No la conocía, pero decía que mi caso se había vuelto famoso dentro de la prisión, y que la vieja no pasaba una semana sin tener un ataque de rabia. Que había destrozado una radio cuando escuchó una entrevista de un psicólogo hablando sobre mi historia en la radio local, que tiró la bandeja de almuerzo cuando se enteró que su rancho sería demolido y que, más de una vez, se le había escuchado gritar por las noches cosas como, esa maldita bastarda me lo quitó todo. Le respondí con una sola línea que la compañera se encargó de pasarle, no te lo quité, me lo devolví. Y dormí como un puto bebé esa noche. Mientras tanto, mis padres y yo comenzábamos a escribir una historia real. Me ayudaron a remodelar la casa donde habían vivido antes de mi secuestro. Un lugar que había quedado congelado en el tiempo, como esperando mi regreso. Pintamos las paredes, cambiamos las ventanas, rehicimos el jardín. Me dejaron escoger mi habitación, me ofrecieron poner mi nombre en la escritura, y aunque no estaba lista para volver a vivir con ellos, lo acepté como un gesto de confianza. Empezamos a tener nuestras propias tradiciones, viernes de películas, paseos de domingo, cenas caóticas donde nadie sabía bien cómo comportarse, pero todos lo intentábamos igual. No era perfecto. Pero no era una mentira. Y eso ya era todo lo que necesitaba. Una tarde, mientras plantábamos árboles en el patio trasero, mi madre biológica, que en ningún momento intentó reemplazar lo que no pudo ser, se acercó y me dijo con una voz suave, como temiendo empujarme demasiado. Sé que esto no borra lo que viviste. Pero si algún día quieres que te volvamos a decir, hija, lo haremos sin esperar que nos creas. Solo, lo diremos, porque es lo que sentimos. No le respondí. Solo asentí. Luego plantamos juntas un cerezo pequeño. El mismo que ella había querido sembrar cuando yo nací. Esta vez, lo hicimos las dos. Y por primera vez en mi vida, sentí que la palabra hogar tenía sentido. No por las paredes, sino por lo que se construía dentro de ellas. Por lo que, después de tanto, empezaba a nacer de verdad. Actualización 5. Habían pasado casi 18 meses desde que la vi salir esposada de aquella sala del tribunal, y aunque su condena ya era una realidad, para mí el capítulo todavía no se había cerrado del todo. Sentía que había logrado torcer la historia, que había arrancado la narrativa de sus manos y escrito algo propio sobre los escombros que me había dejado, pero aún faltaba algo. Un cierre verdadero. Una forma de dejar claro, para siempre, que yo no iba a cargar con las cenizas de su odio. Que no era su producto, ni su consecuencia. Que todo lo que construyó usando mi nombre robado iba a ser usado, pieza por pieza, para desmantelar cualquier ilusión que tuviera sobre su importancia. Porque esa mujer no solo me robó a mis padres. Me robó tiempo.
Me robó futuro. Me robó versiones de mí que ya nunca iban a existir. Y eso, por más justicia legal que se lograra, no podía simplemente dejarse ir. Fue durante una de esas noches de insomnio en las que el silencio se vuelve más ruidoso que cualquier tormenta, que decidí que lo que faltaba era exponerla con la misma intensidad con la que ella me invisibilizó toda la vida. Hasta ese momento, la mayoría de la atención mediática se había centrado en la sentencia, en la historia del secuestro y la recuperación. Yo misma había rechazado entrevistas, mantenido bajo perfil, y dejado que su figura pública se derrumbara sola. Pero había un detalle. Todavía quedaba pendiente la resolución de la demanda civil por daños emocionales y lucro cesante. El juicio, aunque no tan sonado como el penal, tenía sus propios dientes, y si lo usaba bien, podía arrastrarla hasta el fondo con la misma fuerza con la que ella me hundió durante años. Con la ayuda del mismo equipo legal que me acompañó desde el principio, presentamos una nueva ampliación de la demanda. No solo pedíamos reparación por el daño emocional crónico causado durante mi crianza, sino por las oportunidades truncadas que, por su culpa, nunca tuve. El derecho a una educación sin violencia, el acceso a atención médica adecuada, el simple hecho de haber crecido en un ambiente estable. Cada informe psicológico, cada diagnóstico de ansiedad compleja y depresión funcional, cada recibo de consulta privada, fue parte del expediente. También incluimos los testimonios de terapeutas, profesores de escuela, y trabajadoras sociales que nunca lograron intervenir porque ella supo siempre cómo cerrarles la puerta en la cara. Todo eso era ahora parte de una verdad que el Estado ya había reconocido, y que ahora también se convertiría en deuda financiera. El juicio duró 4 semanas. Fue más discreto, pero no menos demoledor. Ella no asistió físicamente, pero su imagen aparecía en cada pantalla del tribunal conectada por videollamada desde la prisión. La vi en ese monitor, con su rostro envejecido, los dientes maltratados y una expresión entre el odio y la derrota. Durante una de las sesiones, intentó hablar. Quiso decir que yo estaba lucrando con una tragedia, que me estaba aprovechando de la situación para hacerme famosa. Pero el juez, un hombre mayor, con más paciencia que tolerancia, la interrumpió de inmediato y le dijo con una calma asesina: «Usted no está en posición de acusar a nadie de aprovecharse de nada. Ya aprovechó lo suficiente de una vida ajena». Sus palabras quedaron grabadas como una sentencia dentro de la sentencia. Yo me limité a observarla desde mi asiento, con el mismo rostro con el que me había aprendido a defender de sus insultos durante 2 décadas, imperturbable por fuera, hirviendo por dentro. La resolución fue clara. El tribunal ordenó el pago total de una indemnización que superaba todo lo que ella, sus propiedades o cuentas podían cubrir. Y ahí vino el detalle más sabroso. Como parte de la ejecución de la sentencia civil, se autorizó el embargo de los pocos bienes que aún estaban en trámite, una propiedad pequeña en las afueras de Plainview que usaba como terreno de cultivo, y lo que quedaba de una cuenta de ahorros que, según ella, guardaba para emergencias. Pues bien, esas emergencias ahora tenían mi nombre y apellido, y se traducían en cheques que iban directo a cubrir los estudios que había retomado. La beca para víctimas de secuestro que lancé en conjunto con una organización nacional, y la publicación de un libro que llevaba meses escribiendo en silencio. Un libro que no solo contaba mi historia, sino que retrataba lo que significaba sobrevivir a una infancia secuestrada sin necesidad de convertirte en un ícono de pena. No quería ser una víctima deportada. Quería que, si alguien leía mi historia, supiera que uno puede salir del lodo y no pedir disculpas por ensuciar el piso cuando camina libre. La publicación fue discreta, pero potente. No busqué editorial comercial. Lo autopubliqué en una pequeña plataforma digital y lo compartí solo entre ciertos círculos. A las pocas semanas, una periodista de un canal importante me contactó. Había leído el libro. Me pidió una entrevista. Dudé. Durante días. Hasta que entendí que esa entrevista no era para mí. Era para todas las que habían pasado por algo parecido y no tuvieron voz. Así que acepté. Me senté frente a esa cámara, con el cabello suelto y la voz firme, y conté todo. Sin adornos. Sin lástima. Con groserías incluidas. Cuando me preguntaron qué le diría hoy a la mujer que me robó, no titubeé.
Le diría que espero que cada noche se despierte sabiendo que lo único que me dejó fue una rabia tan grande que me empujó a construir la vida que ella nunca pudo destruir del todo. Que su castigo no es la cárcel. Es saber que no me quebró. Que no ganó. Que al final, la que quedó sola, encerrada y sin nombre, fue ella. La entrevista fue transmitida en vivo. En todas las prisiones estatales, incluido el penal donde estaba. Su nombre volvió a las noticias, pero esta vez no como una figura de escándalo, sino como una advertencia. Como la cara del fracaso más miserable. Según su compañera, la misma que me escribió antes, esa noche ella no salió del área común. Que se encerró en su celda, que rompió una silla de plástico contra la pared, y que pasó horas murmurando mi nombre con odio. No me molesté en responderle. Ya no tenía que hacerlo. Mi respuesta estaba escrita en cada página publicada, en cada cheque redirigido, en cada joven que recibió una llamada de ayuda gracias al fondo que ella, sin querer, ayudó a financiar. Esa misma semana, volví al terreno donde había estado el rancho. El roble que planté crecía lento, pero firme. Me senté bajo su sombra y respiré hondo. No tenía que justificarme. No tenía que explicarme. Ya no era la hija de nadie. Ahora era la dueña de mi historia. La autora de mi nombre. La mujer que, con cada fragmento que le arrebataron, construyó algo propio. Y mientras ella contaba sus días entre muros, yo ya no contaba los míos. Yo los vivía. Completos. Reales. Míos. Actualización final. Pasaron otros 2 años. 2 años enteros de hacer terapia, de vivir sin pedir permiso para respirar, de reconstruir a una mujer que apenas estaba aprendiendo lo que significaba sentirse en paz dentro de su propio cuerpo. Durante ese tiempo, mi vida dejó de girar alrededor de la venganza, pero no por falta de ganas, sino porque entendí que ya no la necesitaba para definir quién era. Aún así, no me detuve. No dejé ningún cabo suelto, ningún rincón de su historia sin recorrer. Me metí de lleno en todo lo que me negó. Retomé los estudios, me gradué con honores en trabajo social con especialización en trauma complejo, publiqué 2 ediciones más del libro, y comencé a trabajar con organizaciones que, irónicamente, alguna vez me habrían ayudado si no me hubieran encerrado en aquella granja miserable donde la única educación que recibí fue como callarme y aguantar. No había día que no pensara en lo mucho que me había costado llegar hasta allí, pero tampoco había un solo momento en el que sintiera que me debía algo a mí misma. Lo había pagado todo. Con sangre, con angustia, con silencio. Y ahora, por fin, estaba recogiendo los intereses. El terreno donde alguna vez se levantó su casa ahora era un centro comunitario. El mismo espacio donde me gritaban por llorar, donde me encerraban en la cochera, donde me escupían que no era más que una carga, se convirtió en una pequeña estructura de ladrillo claro con ventanales grandes. Una biblioteca infantil, una sala de apoyo psicológico y una placa afuera que decía espacio libre, para quienes no tuvieron voz, pero aún tienen futuro. No usé mi nombre en la dedicatoria. No quería reconocimiento. Quería que cada persona que cruzara esa puerta supiera que podía reconstruirse sin necesidad de explicar de dónde venía. Que el origen no es destino, y que incluso las historias más podridas pueden encontrar raíz en algo limpio. A veces, me sentaba en el fondo del salón principal, mientras niños y adolescentes hablaban con terapeutas, hacían tareas, dibujaban. Nadie sabía quién era yo. No lo necesitaban. Bastaba con verlo sonreír para saber que lo que alguna vez fue un campo de ruina ahora era un refugio. Un día, recibí una carta oficial del Departamento de Correcciones. Decía que ella había solicitado, por tercera vez, que se le autorizara una videollamada conmigo. Aparentemente, tenía algo importante que decir. Rompí la carta sin leer más. No por desprecio. Por dignidad. Porque ya no me importaba lo que ella tuviera que decir. No me interesaba su perdón, ni su culpa, ni su necesidad de cerrarlo todo con una explicación que llegaba tarde, incompleta y podrida. En su mundo, tal vez pensaba que con una conversación final podía recuperar el control. Pero en el mío, ella ya no existía.
Era una historia archivada, una sombra sin sustancia. Y si alguna vez había sido capaz de paralizarme con una mirada, ahora ni siquiera podía rozarme con una súplica. Unas semanas después, recibí una llamada de su abogada. Quería informarme que su clienta había sido diagnosticada con una enfermedad degenerativa, y que en su testamento, ese que según ella había destruido junto con todo lo que poseía. Ahora aparecía una cláusula específica donde me dejaba lo único que aún conservaba, un anillo, una Biblia vieja y un diario. Me ofrecieron enviarlo por correo. Les dije que lo tiraran. Que no necesitaba restos de una vida robada. Que lo único que quería era que, cuando llegara el momento, su tumba no llevara mi nombre en ninguna parte. No soy su hija. No fui su legado. Fui su víctima, y también su castigo. Cerré ese ciclo sin ceremonia. Sin discursos. Sin flores. Solo seguí. No porque haya olvidado, sino porque ya no vivo para demostrar nada. Mis padres, los verdaderos, me acompañaron a la graduación de posgrado. Mi madre, la que lloró por mí durante 20 años, no la que me golpeaba por no calentar bien el café, me abrazó tan fuerte que por un segundo sentí que todas las versiones rotas de mí se apretaban en ese abrazo. Mi padre lloró en silencio, como siempre. Pero esta vez no por dolor. Era una lágrima de orgullo. Una de esas que no necesitan explicación. Después de la ceremonia, nos fuimos a casa, cenamos en el jardín, hablamos de cosas simples. Nadie mencionó el pasado. Nadie necesitaba hacerlo. El pasado ya no gobernaba nada. Hoy, cuando me siento frente al escritorio a escribir estas líneas, no lo hago buscando compasión ni justicia. La justicia ya se cumplió. Y la compasión, aprendí a dármela yo misma. Escribo esto porque hay muchas allá afuera como yo, personas que crecieron creyendo que no merecían amor porque eso fue lo que les enseñaron. Que el silencio era la forma más segura de sobrevivir. Que el dolor era parte natural de la rutina. Y quiero que sepan algo, no lo es. No tiene por qué serlo. Se puede salir. Se puede reconstruir. Se puede gritar tan fuerte que hasta quien te quiso callar toda la vida termina atrapado por sus propios ecos. Ella ya no puede gritar. Ya nadie la escucha. Y yo, después de todo, sigo aquí. Viviendo. Libre. Entera. Y jodidamente dueña de mí misma.